este es un tema que es muy relevante, pero que la mayor parte de los colombianos tenemos el mayor interés, y más en tratándose de hoy por hoy. Si hablamos de tierra, vamos a hablar de régimen de tierra, vamos a hablar de algo de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo, y este es un país donde la tierra siempre, ayer, hoy, pensábamos que no era tan importante la tierra para el desarrollo del país, seguramente estaban pensando muchos y equivocados estaban, cuando vemos que el potencial económico del país es agropecuario y nos miran afuera como un país emergente por la tierra. Aquí tenemos un boom petrolero o energético, pero esa no es la vocación, son recursos que no son renovables. En cambio, nos miran mucho afuera por el potencial de proveedor de alimentos, especialmente para los países superpoblados, los asiáticos, que cambiaron la dieta alimentaria y que están mirando y dónde van a proveer los alimentos, y ahí hay unos países importantes, entre ellos Colombia. Pero tenemos problemas. Se dio recientemente el debate sobre baldíos, que debe ser uno de los temas de hoy, en donde vemos, pues, como el mal uso que hemos hecho, el limbo jurídico que hay en el tema. Vemos también, se han tocado el tema de la inversión, si la inversión nacional es suficiente, si necesitamos inversión extranjera, si la inversión extranjera es sobre tierras o sobre medios de producción. Y en eso se han presentado proyectos de toda índole, hasta por proyectos populistas, como decir, vamos a limitar que nadie pueda en el país, que no haya inversión extranjera de ninguna especie, como otros también que ha presentado el propio gobierno, que lo presentó el ministro de Agricultura, que parte es la referencia de este panel, que es el proyecto de ley, creo que es el 164 del año anterior, y yo que también lo veo como gaseoso, y el Congreso también es timorato. Parte en el debate en la Comisión Quinta que se estaba dando este proyecto, querían resolver el tema de la interpretación que ustedes tienen, problemas gravísimos cuando se trata de reventas, de transacciones, de compraventas, de predios que fueron baldíos y que allí no saben si aplican hacia atrás o hacia adelante, hay un limbo y lo querían resolver por la vía de esta ley y ya ese artículo fue suprimido, o sea que si el proyecto sigue como va, seguimos con el mismo limbo. De modo pues que en el temario es muy importante, se habla algo de inversión extranjera, de proyectos asociativos que contemplan el mismo proyecto de ley de la referencia, de baldíos, de la adjudicación, de la interpretación legislativa, que yo creo que es lo que más nos debe tener, y yo creo que el superintendente debe tenernos aquí una línea por vía de autoridad sobre las prohibiciones y limitaciones de la aplicación en este tema de la ley 160 del 94. Y yo decía, como ponernos en contexto el problema de la tierra. Campesinos sin tierra han habido y todos los días hay, buscando que de acuerdo a la norma constitucional poder tener acceso a la tierra. En la Carta Política hay parceleros que accedieron a la tierra y ya no tienen tierra, eso es muy frecuente en el país. Y tenemos que reconocer la crisis de las propias reformas y de parceleración en el país. El gobierno tiene algo para mostrar que es muy importante y ustedes deben de tenerlo muy de cerca, y aquí hay muchos colegas y copartidarios que lideraron esto en el Congreso desde el periodo anterior, que es lo que tiene que ver con restitución de tierras y que está paralelo a la reparación de víctimas que se dio durante esta época marcada por la violencia reciente. Hay un tema que vale la pena mirar y yo quiero recabar en eso, además de la interpretación del 72 de la 160, quiero recabar aquí lo de la UAL, si eso está bien hecho o no, la unidad agrícola familiar, que es como lo que puede un campesino tener para, con la debida adecuación de tierras, con toda la probidad agrícola, buscar el sustento y un remanente para capitalizar y hacer patrimonio. Pero hay algunos interrogantes importantes que sería bueno mirarlos en este panel.
El primer punto de la agenda de La Habana es el tema agropecuario. Mire la actualidad que tenemos en todo por resolver. Y la vocación agrícola del país es agropecuaria. Iba a tocar un tema, pero no creo que valga la pena, que es que también perdemos territorio. El país lleva más de 40 años sin censo agropecuario, mucho menos tenemos un mapa productivo para saber dónde podemos focalizar recursos y esfuerzos. Hay crisis y hay también algo de moda, y quiero saludar aquí al doctor Orlando Beltrán que nos acompaña. Hay algo de moda que se ha visibilizado ahora por la rebelión del sector agropecuario, que visibilizó la crisis y eso hizo que hubiera sensibilidad de todos los colombianos frente al sector agropecuario. Y vemos con buenos ojos que así sea tardío, pero el gobierno reconoce la crisis y cree que es una oportunidad para hacer acciones concretas y atender a este sector de la ruralidad colombiana. De modo pues que por todo lo que estamos viendo, yo quería tocarles eso. En temas, vamos a tomar un orden. Yo no sé si hablemos primero, como en el orden que está acá, del tema de extranjerización. Yo los quiero poner en contexto. El área continental de Colombia es de 114 millones de hectáreas. Nosotros tenemos un potencial agrícola, que es lo que está más sumido, de 21 millones, más o menos, y no producimos sino cerca, o no están cultivadas sino cerca de 5 millones. O sea que hay por dónde ampliar la frontera agrícola. Allí hay un potencial de más de 15 millones de hectáreas. En el tema de tierras, aquí hay algo que creó alarma en el tema de la extranjerización, porque hay unos países. ¿Cuáles son esos países? Reino Unido, Estados Unidos, China, Emiratos Unidos, Emiratos Árabes Unidos, India, Sudáfrica, Canadá. Comenzaron, no sabemos, pero de pronto sí podemos intuir con qué fin a comprar tierras en otros países, en África y también en Sudamérica. Les voy a dar un dato para entrar en este tema de la extranjerización. Tierras en manos de extranjeros con porcentaje de área agrícola del país, de área agrícola, no del total de la tierra, no, de área agrícola. Entonces, para no irnos, porque hay unos porcentajes muy altos, es del área agrícola. Por ejemplo, en Liberia, el 67% está en manos de extranjeros. La propiedad de la tierra explotada agrícolamente. En Paraguay, aquí cerquita, el 25%, en Uruguay el 26%, en Sierra Leona el 15%, en Australia el 12%, en Guinea el 11%, en Etiopía el 10%, en Argentina, que es una potencia agrícola, el 10%. Yo quería con este orden de ideas, pero en Colombia, la inversión extranjera en el sector agropecuario es muy chiquita. De toda la inversión extranjera, solamente el 2% está en el sector agropecuario. Eso nos da un mensaje que cabe, que podemos explicar. Entonces, en ese orden de ideas, yo quería como entrar a tocar ese tema de la extranjerización rápidamente con mis colegas. Ahí tendría que ser muy juicioso en señalar cuál posibilidad es más o menos útil. Sin lugar a dudas, definir una tierra desde el punto de vista porcentual o por un número de hectáreas, creo que no es el criterio más eficiente, primero porque el hecho de ser tan sui generis el país y la heterogeneidad de la tierra en Colombia, el mismo hecho de que la unidad agrícola familiar es tan diferente en diferentes lugares del país, pues definir esa tierra por un porcentaje creo que no es el criterio más claro. Definirlo desde lo cualitativo creo que sería un criterio mucho más importante, pero también aquí entraría es cuál sería el destino de la tierra, hacia dónde se tendría que orientar los cultivos, porque entramos a otra dificultad o a otro de los hechos que aquí se han planteado y que en el país preocupan un poco, que tiene que ver con la seguridad alimentaria y con la soberanía alimentaria. Y en ese sentido uno entendería que no puede dejarse tampoco al arbitrio de un proyecto cualitativo sin tener plena claridad y precisión hacia dónde se va a orientar el proyecto
agrario o el proyecto agropecuario, porque el tema de la soberanía y el tema de la seguridad alimentaria son, digamos, dos criterios que no se pueden perder de vista hoy en el planeta. De alguna manera, el hecho de que extranjeros quieran llegar a invertir en Colombia también tiene que ver con las dificultades de alimentos que se tienen en países desarrollados. Y entonces, el criterio cualitativo sería un criterio interesante para estudiarlo, pero tendría que tener otra serie de condiciones, como por ejemplo, definir unos comités nacionales que determinen y evalúen de manera discrecional qué proyecto pudiera ser aprobado, en qué términos, con cuánto plazo, porque allí entramos también al tema de la asociatividad, y ese tema de la asociatividad, digamos, ahí sí toca de manera directa al campesino colombiano. En ese sentido, insistimos en que el tema cualitativo sería bastante relevante y de alguna manera interesante, pero siempre tiene que haber un control discrecional del Estado frente a la forma o frente a los proyectos o frente a la manera en que se va a destinar la tierra en Colombia. Muy buenas tardes a todos los señores y señoras notarias, al presidente del colegio. Un agradecimiento muy especial por la invitación y dos comentarios, doctor Rodrigo, saludando al superintendente y a nuestro presidente de la Cámara antes de hacer su respuesta. Cuando iba a iniciar esta charla, amablemente alguna de las organizadoras se me acercó y me dijo: más tarde paso para que me haga un pequeño escrito sobre su hoja de vida para presentarlo. Saludé a mucha gente y cuando volvió dije: vea, presénteme como el hijo de la notaria Nubia Chávez. Mil gracias a toda la gente que con tanto cariño la recuerda. Y presidente, en el próximo congreso me lo va a lagartear la invitada, pero me vengo con mi mamá. Y lo segundo, no, yo quiero, y claro, no, eso sí, la de los votos es ella aquí. Yo quiero, como aprovechando la pregunta y el tema que plantea mi buen amigo el doctor Rodrigo Villalba, hacer una propuesta un poco más lanzada. Mire, ¿qué es lo que marca diferencia para un inversionista entre venir o no venir a Colombia? Es que tenemos. ¿Cuál es nuestro recurso realmente? Nosotros somos poseedores del recurso de este milenio, que no es la tierra, es el agua. Es el agua. Y creo que tenemos que tener un especial cuidado con ese recurso. Y a mí sí me parece que de entrada las zonas productoras de agua, no con una concepción chauvinista ni nacionalista extremo, simplemente de conveniencia, esas zonas tienen que ser de los colombianos. Así como algunos ingleses entendieron hace unos años que el negocio era el petróleo y se fueron para unas dunas que creían que no valían nada, que no nos comiencen a invadir esas zonas. Entonces yo creo que ahí podríamos ir sacando unas zonas en donde decimos: esto es de Colombia. Y segundo, con la muy buena intervención del señor registrador en defensa del gobierno, yo creo que el debate sobre los baldíos, de pronto por falta de asumir posiciones y por hacerlo muy ideológico, terminamos no siendo prácticos. Mire, en la zona de la altillanura, si usted quiere hacer una inversión, se necesita una altísima inversión. No mandemos a los campesinos, por Dios, lejos de los mercados, a ver si se vuelven colonos, a que pierdan dos generaciones, y cuando ya han abierto su chagrita y vale algo, alguien llega y se las compra y se han matado 2 o 3 generaciones. ¿Cuál es mi idea, señor superintendente? Hombre, no vendamos esa tierra, alquilémosla. Alquilémosla, entre otras cosas, ahí tendríamos que buscar un contrato de alquiler especial del Estado, ver cómo lo solemnizamos, porque tiene un contrato muy especial. Alquilémosla como los chinos, 99 años. Recuperémosla cuando ya están con la infraestructura, que la gran inversión que tiene que ponerla a trabajar, porque si la alquilan
y no se van a quedar con ella, se acaba la especulación. Porque el que la quiere comprar especulando, como un negocio no productivo, sino un negocio de especulación inmobiliaria, pierde el incentivo, mil gracias, pierde el incentivo. En estos días me invitaron a un almuerzo en la casa en la finca de Mario Fernando Prado, es muy querido periodista de Cali, y estaba casi todos los cacaos cañeros del valle, y yo les dije, señores, mire, el tema es bastante sencillo. Yo creo que ustedes no supieron plantear el debate. Río Paila, ¿usted quiere 200.000 hectáreas? Listo, se la alquilamos, pero con una condición. Es la verdadera reforma agraria. Páguenosla con tierra al lado de Cali, para que nuestros campesinos, si quieren, en el modelo de Valle en Paz, puedan producir en pequeñas parcelas, pero al lado de la autopista, al lado del acueducto, al lado de Cabaza, al lado de los centros de consumo. No sigamos mandando a nuestros campesinos a unas zonas en donde les va a ser totalmente inviable producir, y ahí sí nos dan sostenibilidad alimentaria. Y ahí no necesitan 100 hectáreas. El modelo Valle en Paz ha demostrado que en 3, 4 hectáreas puede haber una unidad productiva realmente interesante. Y lo mismo para los inversionistas extranjeros. ¿Quieren llegar? Bienvenidos, no nos toquen el agua, no nos toquen los páramos. Eso es lo que nos va a dar la vida, los verdaderos recursos en el futuro. Le alquilamos, ¿qué proyecto quieren hacer? Le podemos generar el que quiera, asociativo, lo que quiera, pero acuérdese, toda la inversión que hace va a quedar para la sociedad. Entonces yo haría como esa observación, esa propuesta, y valdría la pena que esto haga parte del título de lo que ustedes plantearon, el futuro de la tierra. Bueno, muy bien. Como son 4 capítulos y por hora, y había hablado aquí con el presidente del Colegio de Notarios, vamos a abordarlos aquí con los panelistas, los 4, y ustedes, señores notarios, si tienen algunas preguntas, las hacemos al final. Sobre el tema, o aceptan la metodología que estoy... Por eso, pero permítame a ver si me avalan la metodología. Por la hora. Son 4 capítulos, a ver si los abordamos, y ustedes al final por la hora, lo hago simplemente por la hora, si me la avalan. Perfecto, entonces... bueno, entonces vamos a ir. En el primero, extranjerización de la tierra, hay una diferencia entre un proyecto que limita cuantitativamente y otro que quiere que el acceso de la extranjerización, que es el que ha propuesto el gobierno, sea cuantitativamente y que tenga un control donde crea un comité para autorizar las inversiones extranjeras del sector agropecuario, donde está el ministro de Agricultura, el director de Planeación, el superintendente y 2 delegados de la presidencia. Y por supuesto que hay un archivo de inversión extranjera del sector agropecuario radicado en el Ministerio de Agricultura, como los elementos. Pero yo creo que al lado de las precauciones, y como vamos terminando este capítulo para seguir con el siguiente, yo sí creo que tenemos que tener claro que la inversión extranjera se requiere aquí y en cualquier país. Ya lo que hay que buscar es el límite y cómo llega, si llega con propiedad de la tierra o no llega, sino con producción o productividad. Y yo les voy a dar este dato para concluir este capítulo y pasamos al siguiente, que es sobre el mismo proyecto de ley, que es el de los proyectos asociativos, y comenzamos ahora con el doctor Penagos, pero quería darle este dato. Según la FAO, en los próximos 30 años se necesitarán un incremento de 100 millones de hectáreas en países en vías de desarrollo. Y con la FAO, más de la mitad de la tierra que puede ingresar a la producción agrícola está en 7 países tropicales. Ya está Colombia. ¿Quiénes están? Angola, Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil, Congo y Sudán. Entonces, ahí es la gran pregunta, si nosotros nos quedamos o aceptamos este reto que el mundo global nos da
nos ven como proveedores de alimentos, creen que entre los 7 países donde está la mitad de tierra para ampliación de la frontera agrícola, está Colombia. Entonces, si le debemos hacer o no. Hay ahora, el gran debate nacional es una inversión de multinacionales de origen colombiano y extranjeras en la altillanura. En la altillanura hay tierra como esta mesa, pero tiene unas limitantes que es la que salieron a flor en estos días. Entonces yo creo que una de las conclusiones es que el país se tiene que dentro de este cambio, de este pacto por el agro, tenemos que caminar y ampliar la frontera agrícola. Y hay que ampliarla. Y tenemos que ser proveedor de alimentos como está expectante el mundo consumidor, especialmente, como dije antes, países asiáticos que hoy están con buen nivel adquisitivo y cambiaron la dieta alimentaria. Ahí lo que tenemos que resolver, y ahí está el interrogante al final que queremos escucharlos a ustedes, es si la restricción es cuantitativa o la facilidad es por la parte cualitativa. Entonces yo dejo ahí y ahora le recibo Vamos a pasar al siguiente punto de esta agenda que ustedes nos dieron. Yo le doy de primero, ahorita le uso la palabra, tranquila notaria, que ya se la doy. Sí, pero como vamos a avanzar, entonces vamos para el segundo punto, yo se lo doy, que es sobre proyectos asociativos que está este mismo proyecto. Entonces, señor presidente de la Cámara, doctor Pedro. Yo quiero o es por lo menos lo que uno observa, y es que, digamos, el problema en el país, en lo personal, creo que el principal problema no es el de acceso a la tierra, o el de la posibilidad de tener tierra a cualquier título, ¿cierto? Yo creo que el problema es de productividad de la tierra. Hace 15 días, 3 semanas, hicimos un debate en el Congreso de la República frente al tema de Río Paila, frente al tema de la altillanura. Y me di la tarea de hablar con los congresistas que son de la región, en especial los que son de Bichada. Y yo llegué a una conclusión, no por lo que yo lo haya dicho, sino por lo que plantearon ellos, que de alguna manera, senadores, estos congresistas que conocen su tierra, han planteado que conseguir tierra en esa región es muy sencillo. Es decir, la tierra es muy barata. Como dice un amigo mío, yo soy de una tierra donde uno compra un predio y entre más tierra le den, más lo engañan, porque es muy barata, regalada. Entonces, ¿qué ocurre? Que observa uno que el problema es hacerla productiva. Hablábamos aquí con el superintendente, dice que adecuar una tierra en la altillanura vale 7 millones de pesos por hectárea. Un campesino así tenga una UAF que mide 1000 hectáreas o no sé cuánto en la altillanura, pues no tiene manera de producirla. 800 y 1700 hectáreas. 1700 hectáreas en el centro del país, una población es millonaria con eso, pero por ahí no tiene nada. Entonces, en lo personal, creo que el problema no es tanto de propiedad o de tenencia de la tierra a cualquier modo, sino que el problema es de hacerla productiva, de la posibilidad que la gente y los campesinos puedan hacerlas. Y cuando nos damos el debate, que es un debate ideológico, frente a quienes creen que la tierra tiene que estar en propiedad de una persona, y frente a quienes creemos que lo que hay que hacer con la tierra es hacerla productiva para en unos casos generar empleo y en otros casos asociarse, pues ahí uno ve que el tema es más ideológico que material y que real. Si ustedes recogen, quienes vieron un poco el debate, encontraban a los congresistas, por ejemplo, planteando eso, decían, no, es que para nosotros muy importante que lleguen extranjeros o nacionales a hacer productiva la tierra, porque un ciudadano, un campesino en esa región no tiene manera de hacerla producir. Y si esas personas recogen esa tierra, generan empleo y le dan calidad de vida a esos campesinos de la altillanura, con eso estamos tranquilos y contentos. Un día le decía yo a unos amigos de mi tierra, de Samaná, del oriente de Caldas, oiga hombre, ¿usted cuánta tierra tiene cultivada en café? Resulta que las tierras cultivadas en café en el oriente de Caldas, y gran parte del país son tierras muy pequeñitas. La gente tiene cultivada entre 1 y 1,5 hectárea de café. Y resulta que hay unos estudios de Cenicafé que dicen, señores senadores, que para poder tener punto de equilibrio, ni siquiera eso, que para poder obtener algún tipo de utilidad hay que tener sembradas
mínimos 3 hectáreas de café. Por eso nunca alcanzan los costos de producción los cafeteros, y quien tiene 1,5 hectáreas no tiene nada. Y le preguntaba yo a uno de esos amigos, oiga hombre, si pensáramos en la posibilidad de que la federación recogiera estas tierras y ampliara la frontera cafetera y ustedes entregaran esa tierra a cualquier título para que la Federación de Cafeteros lograra ampliarla, ustedes trabajarían para la federación. Una idea pues de pronto hasta muy boba, pero que me vino en la cabeza. Ustedes trabajarían para la federación y al cabo de unos años, cuando esa tierra sea productiva, vuelven y se la entregan, pero ya 1,5 hectáreas no, sino 3 o 5 hectáreas. Te quiero contar, de 40 o 50 congresistas, campesinos en Samaná y como unos 200 en el oriente de Caldas, todos dijeron yo me voy a trabajar por un salario mínimo y entrego mi tierra. Entonces, lo que quiero significar con esto es que el problema no es tanto de propiedad, la gente lo que necesita es ingresos, y si el día de mañana esa tierra pueden recibirla otra vez, es magnífico. En el proyecto de asociatividad se plantea eso: asóciense en quien tiene tierra, con extranjeros o con nacionales, pero nunca van a perder la propiedad de la tierra. Pero yo pregunto, ¿qué hace un campesino mientras la tierra la hace productiva? ¿Qué está pasando hoy con los cafeteros de Colombia que renovaron el café? Pues que renovaron los cafetales, se demora 2 años y medio o 3 para que el café nuevamente sea productivo, y mientras tanto, ¿cómo hacen para comer? Mientras tanto, ¿cómo hacen para vivir? Entonces, aquí insisto, el tema, digamos, hay que referenciarlo de otra manera. Creo que la asociatividad puede ser un mecanismo interesante, un mecanismo donde el cultivador de café, el campesino, entregue la tierra a sociedades nacionales o extranjeras, la explote con ellos sin perder la propiedad, y al cabo de un tiempo largo, lo decía el senador Velasco acá, a título de concesión o concesiones en lo público, pero a título de arrendamiento o cualquier otra figura, puedan recuperar la tierra, pero ya siendo productiva. De lo contrario, ese debate ideológico entre quienes son propietarios o no, y suponer que la posibilidad futura de un campesino basa exclusivamente en tener tierra a título de propietario, creo yo que ese no es el debate. El debate es la productividad de la tierra, cómo hacerla productiva y cómo poder subsistir de ella. A ver, sobre ese tema y un poquito la combinación, hemos venido trabajando el tema del proyecto de baldíos, y lo que el senador Luis Fernando ha dicho y un poquito lo del representante Penagos es la combinación de lo que estamos pensando. El tema de la UAF, que ahorita lo vamos a ver, hay que replantearlo de fondo, porque digamos que no es la junta directiva el poder la que tenga que decir cuánto es productividad o no productividad, porque además los estudios no dan. La verdad es que eso desde el año 92 fue la última vez que se definió cuánto era el tema de la UAF, y la tecnología en materia de producción de tierra es totalmente distinta al 92 a lo que tenemos hoy, así que ese es un tema que hay que replantear de fondo, y así se ha pensado. Lo otro, a los campesinos hay que entregarles UAF donde sea productivo, como dice el senador Velasco. Usted no le puede entregar a un campesino 1.200 hectáreas en el Bichada para que tenga que invertir 7.000 millones, porque no hay ninguna posibilidad de hacerlo. ¿Qué se está pensando por parte del gobierno? Es una combinación, un tema mixto. Mantener las unidades agrícolas familiares en las zonas productivas de Colombia. Entregarle el baldío, pero no titulárselo, sino después de 5 años que demuestre que realmente se dedicó a trabajar la tierra. Porque no puede pasar lo que está pasando ahora, que a los 15 minutos lo venden y terminas en manos de un particular el baldío. Y en esas grandes extensiones, doctor Luis Fernando, sí se está pensando claramente en un APP productivo, en donde los inversionistas presentan un proyecto productivo a 10, a 15, a 20 o a 30 años, lo planifican esos 30 años, se les entrega la tierra en usufructo por esos 30 años, y a los 30 años la deben entregar en carácter productivo. ¿Eso qué va a hacer? Primero, abarata fundamentalmente el tema de la producción. Ahí toco lo del representante Penagos, lo del presidente de la Cámara. Cuando usted tenga que pagar la tierra, ya no la tenga que pagar. Es decir, usted va a descontar en su proyecto productivo el valor de la tierra, que es absolutamente importante. Y es obligatorio una asociación con campesinos en el proyecto productivo. Tiene que tener un porcentaje que obviamente se definirá en el Congreso de la República. Todo esto para decirles que dentro del contexto de extranjerización, en el contexto de asociatividad, en el tema de baldíos y de UAF, hay toda una combinación que se está analizando a ver de qué forma podemos lograr hacer productiva la tierra en Colombia. El presidente ha sido absolutamente claro. El tema no es de titulación, el tema es de productividad.
el país, usted no le siga entregando títulos a un campesino que no tiene un peso para hacer una inversión. El tema fundamental es cómo hacemos que desde el Amazonas hasta la Guajira hagamos productiva la tierra. Y para hacerla productiva, necesariamente tiene que haber una combinación de empresarios y de campesinos. Esto es ese, perdónenme lo que voy a decir, ese tema de que los campesinos los estamos acabando. Mire, lo dijo el senador Villalba, 7 millones de pesos por hectárea en el Bichada, son 7.000 millones de pesos. ¿De dónde un campesino va a sacar 7.000 millones de pesos para hacer productiva 1.000 hectáreas en el departamento del Bichada? Así que ese es como más o menos el contexto de lo que está pensando el gobierno nacional. Senador Vera. Mi abuelo fue un hombre muy vinculado al campo. No el que vino del Huila. Usted sigue insistiendo, doctor Villalba, en desconocer mis orígenes huilenses, sino el caucano. Y abrió unas tierras hermosísimas en el macizo colombiano, en un municipio que se llama Sotará. Alguna vez le ofertaron un cambio en unas tierras de verdad hermosas. Allá es el volcán Sotará, nace dos ríos, recuerdo, en la finca de mi abuelo, el Flautas y el Quilcacé, que se unen, se vuelven el Timbío, y luego es el río Patía. Y le ofertaron hacer un cambio en su momento por unas tierras más pequeñas, ubicadas en la sabana de Bogotá. Él no aceptó. Y no aceptó porque desafortunadamente mi abuelo y casi todos los colombianos tenemos una visión muy de corto plazo. No, yo sí creo que el tema de los títulos también tiene que ver. Hoy en la altillanura se consigue tierra muy barata, pero es que el mundo y los habitantes están creciendo. Ha subido más el precio de los alimentos que del petróleo y ya se está hablando de hambrunas. No, ahí hay un recurso que tenemos que ver quién lo tiene. Entonces yo haría dos temas distintos. Inclusive soy más pragmático que el mismo gobierno. En la altillanura alquilemos, dejemos la tierrita para los colombianos, alquilemos. Dejémoslos que desarrollen, doctor Orlando, como quieran. Si quieren tener asociaciones, háganla. Si no, paguen salarios y hagan sus proyectos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los que tuvimos la fortuna de tener profesores como Ernesto Sá Velasco y Álvaro Pío Valencia, nos enseñaban que el gran tema, el gran debate es la plusvalía. ¿Quién se queda con eso? La sociedad ha hecho unos esfuerzos gigantescos para que las tierras de la sabana tengan unas vías espectaculares, para que las tierras del Valle del Cauca tengan unas vías espectaculares, para que haya unas facilidades. ¿Quién hizo el esfuerzo? ¿Los dueños de la tierra? No, toda la sociedad. Esa es la tierra a la que yo planteo que le hagamos el debate. Esa tierra deberíamos comenzar a reconvertirla a cuenta de que tenemos fincas en el Valle del Cauca que 100 hectáreas de de caña mecanizado nos generan 7 empleos, cuando esas mismas 100 hectáreas en fruta podrían estar generando más de 500 empleos. O sea, la sociedad puede mantener ese tipo de acciones. Ahí viene como mi gran debate, en donde evidentemente se me sale lo liberal. Pero yo sí creo que hay que repensar todo el tema de la tenencia y para qué se usa la tierra cerca a los centros de consumo. Usted se imagina un campesino tratando de sembrar cacao en zona de colonización, cuando la mejor tierra para el cacao está al lado de las grandes ciudades. Es gran inversionista, quiere hacer inversión, listo, le alquilamos 99 años, hágalo como quiera, no le ponemos condiciones, no le decimos que tiene que llevar 3 o 4, pero eso sí, paga lo que tiene que pagar, el salario, lo normal. O sea, consiga a la gente, llévela, dele unas condiciones, pero yo sí creo que en este país sí hay que hacer el debate de quién tiene y quién explota la tierra al lado de los centros de consumo, y sin ánimo de molestar a nadie,
que el gobierno no tenga la posibilidad, por un decreto, de multiplicar el valor de la tierra, convirtiéndolas, por ejemplo, en zonas francas, donde jóvenes inversionistas con gran visión y nacidos en una buena cuna se quedan con la plata de toda la sociedad. Bueno, muy bien. Veo que está cogiendo usted aquí, está ganando votos. Todo. A mí me sirve porque compañeros de lista que tengan votos nos ayudan mucho más. Más cupos para la lista. Bueno, no, vamos a... decía algo que es esto, yo creo que la asociatividad no tiene... es la gran conclusión. Hay que trabajar asociativamente. Tenemos que luchar contra la cultura y la cultura del individualismo. Eso lo vemos en el fracaso de la reforma agraria. Una buena finca de un terrateniente importante la ve uno muy productiva y cuando la parcela le da uno grima ver cómo quedó eso, porque no, esos parceleros no mantuvieron la unidad productiva, sino que la parcelaron cada uno con sus menos hectáreas, no engranaron el proyecto productivo y fracasamos por falta de asociatividad. Un ejemplo de asociatividad es la caficultura, y lo digo en mi tierra. El eje cafetero se trasladó al sur del país. Hoy el primer productor de café es el Huila. Y el eje cafetero ya lo integra Tolima, Huila, Cauca, Nariño, y es de pequeños. Y ve uno con gusto cómo rompieron, inclusive en una década terrible. Yo fui ministro de Agricultura con una crisis peor que esta, que fue la del 98 para acá. Acordémonos de la crisis financiera del 98, colapsó el UPAD, el sistema financiero cooperativo casi que colapsa el sistema bancario, de bancos, el sistema de pagos, tasas de interés por encima del 50%, una inflación altísima. Todo el mundo que tenía crédito estaba quebrado, así recibió el ministerio. Ahí nos imaginamos instrumentos que hoy están pidiendo todavía para salvar muchos productores, que es el PRAN, y el doctor Orlando nos ayudó mucho con una iniciativa de ley 302 sobre FONSA. Y el tema, estábamos hablando de este tema grave de tipo de asociativo, y el café. Imagínense si el café está en crisis ahora, con un precio internacional de ¿a cómo está Orlando? 1.30, en esa época estaba a 47 centavos de dólar, estaba en esa época. Tanto así que la federación, erróneamente, de esa época, y se viene equivocando la federación, estaba desesperadamente dándole a cada productor $1.000.000 por hectárea que tumbara de café al cafetero. En el Huila y en estos departamentos productores del sur del país se dedicaron al café especial en grupos asociativos. Eso me alegra mucho, y comenzaron, y hoy son un potencial grande y tiene un valor agregado este café especial, y es con asociatividad. Yo creo que es un modelo de esta nueva caficultura colombiana de asociatividad, pero no somos muy amigos de la asociatividad. Lo decía este que fue ministro de Hacienda, el menos neoliberal, Ocampo, pues decía que ese modelo de distribuir la propiedad mencionaba el Will. Pero la asociatividad no es muy común. Y ahora viene el debate grande, que quiero terminar este capítulo con esta reflexión, que lo trae la ley 160. Si el futuro es, como lo propone La Habana, en zonas de reserva campesina, que no tenemos que tenerle miedo porque eso ya existe, y eso es de economía campesina, o la misma ley 160 prevé zonas de desarrollo empresarial, agrícolas, que no las hemos desarrollado. Entonces, ¿es el uno o el otro? No, ni lo uno ni lo otro, es la alianza entre los grandes y los pequeños. Allá tenemos que llegar. Ese es el mundo que nos separa, y eso tenemos que aplicarlo para el proceso de paz y para el desarrollo del sector agropecuario. Esto entre pequeños y grandes, asociados en alianza, en proyectos, en lo que sea, tenemos que caminarle con inversión nacional, con inversión extranjera, y yo creo que hacia allá tenemos que ir. Y lo prevé la ley 160, que es del 94.
donde habla de las zonas de reserva campesina, que es de economía campesina, y las zonas de desarrollo industrial, que no las hemos desarrollado. Entonces quería terminar este capítulo, avanzar rápidamente al otro, que es el de mayor interés para ustedes, que tiene que ver con la adjudicación de baldíos. Y luego, son dos, pero es el mismo. El uno es adjudicación de baldíos con las modificaciones a la ley 160, y el otro es la interpretación legislativa del artículo 72 de esa misma ley, pues las limitaciones y prohibiciones que tiene. Entonces yo quería arrancar ahí. Yo creo que le doy el uso de la palabra aquí al superintendente. El ducho, el tema, de modo que arranquemos por ahí, adjudicación de baldíos y tal. Y comparto con usted la preocupación de la UAD, que está obsoleta. Mire el ejemplo, yo creo que allí está, la UAD. Miremos una UAD de 1000 hectáreas, no de 1700, de 1000 en la altillanura, en alguna parte de la altillanura de 1000 hectáreas. Necesita 7.000 millones para adecuarla, para corregir la acidez del suelo, para adecuarla y tal. Pero la definición de UAD dice que es con toda la tecnología. Entonces no es cierto, porque si nosotros adecuamos 1000 hectáreas, pues para 1000 hectáreas sería un terrateniente, si la adecuamos. Y la UAD es con adecuación, con tecnología. De modo pues que eso está obsoleto. Es totalmente obsoleto ese concepto de UAD con esa medición que está antigua. Señor superintendente, entonces tiene usted el uso de la palabra. A ver, ese tema de la interpretación, inclusive ese debate que tuvimos en el Congreso fue fundamentalmente por esto. Y digamos que fue el gran debate nacional por el tema de las 12 compañías que han comprado las tierras creando una SAS. Y en esas SAS cada uno lo que hizo fue comprar una UAF. A mí me preguntan, ¿y eso es legal? Claro que es legal, no tiene ningún problema. Que eso es ético, eso es otro tema distinto, porque en el registro nosotros no miramos la ética. Es que esta mañana me levanté con la ética alborotada, no, uno se levanta con la ética alborotada. Realmente lo que han hecho estas empresas de abogados es asesorar a estas personas diciéndoles, mire, para no ir a fallar en el tema de la acumulación, que la ley no permite la acumulación, que fue lo que discutimos esta mañana, creen 26 unidades agrícolas familiares. ¿Quién es el único que nos puede decir a nosotros en la superintendencia o en el registro que hay unidad empresarial? La superintendencia de sociedades. Mientras la superintendencia de sociedades no nos diga absolutamente nada, nosotros no podemos sacar ese registro y no podemos decir que es absolutamente ilegal. O lo otro es que un juez de la República, cuando sean personas naturales, nos decrete exactamente lo mismo. ¿Qué ha pasado con las demandas? El INCODER ha presentado las 12 demandas de las 12 empresas famosas, entre Río Paila, etcétera, etcétera. Han devuelto todas las demandas los jueces, por una circunstancia o por la otra. Es decir, los mismos jueces de la República no se quieren meter en semejante situación tan complicada. Pero el tema es mucho más grave. ¿Ustedes saben cuántas acumulaciones tenemos identificadas nosotros en el registro en Colombia? 12.000. Entonces esto no hay que ponerle la pasión, porque si le vamos a poner la pasión, entonces hagamos 12.000 demandas. Y el camino es que vamos a saturar todos los jueces de este país a llegar a qué conclusión. A que hay que devolver la tierra, listo, devuelva la tierra. ¿Se la tiene que devolver a quién? Digamos que es el primer campesino que le vendió el baldío, uno diría, bueno, a ese campesino, y entonces 7.000 hectáreas en el Bichada. La sentencia judicial va a decir lo siguiente: devuélvale la plata al señor y pague las mejoras. Las mejoras valen 7.000 millones de pesos. Es decir, que va a ser absolutamente inocuo lo que pudiéramos hacer con un tema de demanda. Lo que nos tiene que llevar necesariamente a empezar a redefinir el tema de la UAF. Eso es necesario. Es que la ley determina que la UAF es lo que pueda tener una familia para tener un ingreso de 2 salarios mínimos. Y entonces usted le entrega 1.000 hectáreas en el Bichada, coge la primera tierrita del frente a ver si de pronto vende mangos o alguna vaina al frente al lado de la carretera, si es que la hay, porque la producción de la tierra no le va a dar en las 1.000 hectáreas para tener 2 salarios mínimos.
Distinto puede que le dé, obviamente, en el departamento de Caldas, o en Antioquia, o en Quindío, o en Cauca, o en el Huila. En cualquiera de ellos sí lo puede hacer. ¿Cuál es la interpretación que nosotros tenemos que hacer? Lo que hablábamos esta mañana. Es decir, la acumulación la detecta uno es en el registro. No la detecta en otra forma distinta. Es en el registro la única forma de poderlo hacer. Y si nosotros detectamos la acumulación, pues obviamente procederemos inmediatamente a hacer la anulación de esa situación. Colombia no puede seguir viviendo con esta legislación. Esta legislación es completamente antitécnica. Por eso el debate no hay que hacerlo, es que los ricos le robaron la tierra a los pobres, a nadie le han robado la tierra. Es que la oportunidad que tuvieron esos campesinos, entre comillas, cuando les entregaron el baldío, es que se los cambiaron por un apartamento en Bogotá, o se los cambiaron por 2 taxis, o los cambiaron, entonces dijeron, pues yo no voy a obtener utilidad en la tierra, la utilidad más rápida es que me entregue la plata y me la llevo y me voy. Entonces, ¿qué hicimos con el patrimonio de los colombianos? El INCODER le terminó entregando la tierra ¿a quién? ¿Qué beneficio se dio cuando se vendió a las 2 horas, a las 3 horas? Era mejor haberle dicho, venga, yo le regalo la plata y no termine vendiendo la tierra que es el patrimonio. Ahí el senador Luis Fernando tiene toda la razón. Esas tierras es el patrimonio de los colombianos. No se puede ni siquiera entregar por parte del INCODER. Eso no tiene ningún sentido que el INCODER esté entregando. En esas tierras productivas, lo de la idea de los 5 años es que demuestre de verdad que está trabajando la tierra y que le invirtió la tierra y que lo puede hacer para poderlo sacar. Así que lo dejo como contexto para el tema de la interpretación. ¿Qué nos ganamos con interpretar o no interpretar? Eso va a llegar donde los jueces y es tan inocua la situación que va a ser muy difícil que esa tierra pueda volver siquiera. Eso cuando es al campesino que se le adjudicó el baldío. Dígame dónde haya un intermediario. Ahí sí no hay nada que hacer. ¿A quién le va a entregar? Si ya el intermediario había adquirido, ya tiene 3 o 4, y acuerde que un baldío, una vez vendido, deja de ser baldío. Ya es una tierra de particulares. Que provenga de baldío para efectos de acumulación, sí, pero eso ya es un tema de particulares, es un tema de tierra privada, que de tierra privada usted puede disponer y hacer lo que usted considere. Pero además casi todas las tierras vienen de baldíos aquí en Colombia. Bueno, Me parece muy importante eso. Nos dicen, bueno, y entonces interpretamos de la ley 160 hacia atrás. Entonces nosotros diríamos que no, porque las UAF como contexto nacieron, digamos, en esa norma. Pero, ustedes se imaginan un juez de la República que le llegue la interpretación y diga, oiga, mire, esta fue un baldío de los años de 1910 y usted acumuló con una después del 94. Tumba la acumulación, porque como el otro viene de baldío, cualquier cosa viene de baldío, Entonces estamos en este momento en una inseguridad absolutamente, una inseguridad jurídica en materia de propiedad absolutamente grave, porque lo que dice el doctor Villalba es cierto. En Colombia todo procede de baldío, aquí no tenemos posibilidad de tener grandes extensiones de carácter productivo. Y simplemente recalcar en eso y también recalcar un poco en que como somos todos, la mayoría de los colombianos mediáticos, pues entonces nos volvemos mediáticos y lo que está de moda es lo de hablar. Y entonces hoy satanizamos el tema de los baldíos. Y resulta que es que el tema de los baldíos no es el tema, es decir, usted lo acaba de decir, 12.000 o no sé cuántos acumulaciones que hay en el país. Pero resulta que también hay ciudadanos común y corrientes que viven por allá en la altillanura, que compraron una UAF y luego agarraron al año y compraron otra, y cualquier día fue un señor que es médico y lo llevó y me lo encontré casualmente en Bogotá, y entonces me decía, oiga hombre, yo llevo 30 años viviendo por allá, pero yo no sabía que eso no se podía. Yo compré una tierra y luego a otro le compré otra cosa, y entonces hay muchas formas de comprar esos baldíos o de recibirlos, o como ocurre con las compras que hacen en la zona rural, con cartaventas que le llaman y cosas así que de alguna manera no tienen, digamos, una claridad jurídica, pero bueno, ejercen ahí como su ocupación. Y entonces yo pregunto, es que el problema del baldío no es solamente de las 2 o 3 o 5 empresas poderosas de las que se ha venido hablando, pareciera que ese fuera el único problema del país. Hay ciudadanos comunes y corrientes, superintendente que compró 2 o 3 babos, la señora compró una, el otra hizo lo mismo, y entonces dice que las FARC también tiene una acumulación importante, que
mirar si la va a legalizar. Entonces hay que entender que esos temas no se pueden satanizar de esa manera, no podemos entender que esa circunstancia es la realidad de todo el país, insisto, porque este país es bastante heterogéneo y porque hay circunstancias particulares también especiales. Y claro, hay diferentes momentos frente a ese tipo de predios. El gobierno nacional está estudiando un proyecto para darle seguridad jurídica a los que hoy tienen ese tipo de baldíos, pero también a los que piensan o los que pretenden adquirirlos en el futuro. Ese proyecto está en construcción, todavía no nos lo han socializado desde el gobierno nacional, pero como dice el señor superintendente, hay una inseguridad muy compleja, ahí hay una serie de inversiones bien importantes y también con eso están espantando a inversionistas nacionales y extranjeros que vienen haciendo tareas buenas. Es que uno no puede pretender que todo extranjero que viene aquí a explotar la tierra entonces simplemente está tratando de engañar a los demás o tratando de despojar a los campesinos. Yo por lo menos creo que no. Entonces en eso lo siento yo que lo que está es de alguna manera espantando a la agroindustria y generando otra dificultad que en el futuro va a ser peor. Colega Velasco. Esta pregunta es muy interesante porque me permite hacer una reflexión con la que yo pensaba iniciar un poquito la charla y no me voy a demorar porque sé que entre ustedes y el almuerzo solo median nuestras palabras. A ver, ¿cuál es el papel del notario? ¿Y quién debe ser notario? ¿Cuál es el papel del notariado? ¿Qué es lo que debe hacer en este conflicto? Eso no lo aprendí ni en Carneluti ni en los libros de Inestrosa. Lo aprendí en mi casa. Mire, el notario es la persona que recibe la confianza de una sociedad para que dé la fe pública. No puede ser detective. Al notario nosotros no podemos ponerlo a hacer lo que él no debe hacer. Él debe creer en los ciudadanos. Una de las tareas que se debe desarrollar, que me parece importante, es, por ejemplo, el INCODER con un registro, y ahora algún notario me lo decía, notaria, porque para notarios buenos las notarias. Mire, era el tema del registro de adjudicación de baldíos del INCODER. Sería una gran ayuda, Jorge. O sea, porque de verdad, o sea, las malas cosas que han pasado, que son, si usted mira en todos los gremios, tal vez donde menos hay escándalos es en los notarios y en los cuerpos de bomberos voluntarios, que son, sí. Una amiga, Lucía Jaramillo, decía, el zar anticorrupción tiene que ser alguien del cuerpo de bomberos voluntarios porque uno nunca escucha ahí un escándalo. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema? El tema es más bien el modelo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que queremos? Mire, tengamos memoria. Las guerras de este país han sido por la acumulación de la tierra. Y no las guerras de hoy, las guerras de siempre. Entre su tierra y mi tierra, doctor Villalba, la gaitana defendía la tierra de los suyos, de los Nasa. Y le fue mal al que se fue a meter por allá. Y es desde la época de la conquista, la violencia bipartidista, que fue sino el intento de despojo de las productivas tierras cafeteras de Colombia. Hace poco vimos la lógica de la motosierra, acumulando tierras. Es una cosa compleja. Y yo sí creo, sin ánimo de ofender a nadie, que a mí sí me parece que no fue bueno que las más prestigiosas firmas de abogados de este país se prestaran para torcerle el cuello a la norma. Obviamente un notario no tiene por qué estar cuestionando eso, lo hago como una reflexión de lo que debe ser, del deber ser. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer frente a este tema? Y me voy
repetitivo, yo a veces me vuelvo cansón, por ejemplo, con el tema de la gasolina o con el tema del habeas data o esos temas, pero yo creo que uno repitiendo, algo queda. Rodrigo, dos modelos distintos. Alquiler que evite la concentración innecesaria, en donde de todas maneras la sociedad va a hacer un esfuerzo. ¿Ustedes creen que esos inversionistas de la antillanura estarían pensando en esa inversión si no saben que hay un proyecto para conectar Venezuela con el sur del país, saliendo por Tumaco? ¿Y quién va a pagar ese proyecto? ¿Los inversionistas? Todos nosotros. Y ustedes que sí que ayudan con impuestos. Entre otras cosas, mil gracias, Rodrigo, a nombre de los notarios, por racionalizar las cosas. Entonces, yo sí creo que ahí sí tiene que haber como una división de ese deber ser. O sea, una sociedad tiene el derecho a guardarse ciertas cosas para toda la sociedad, como el petróleo, como eso no puede ser de unos, eso tiene que ser de todos. En Dinamarca a mí me impactó mucho el esquema de adjudicación de la tierra, y en Noruega. Yo no sé si mis compañeros de Congreso la conocen, pero fue muy interesante. Fui a una visita y me llevaron a unas parcelas, a unas fincas. Si usted quiere la parcela, tiene que estudiar para saber cómo trabaja la tierra, y luego tiene que trabajar en una de esas parcelas de alguien más un tiempo, y después de ese tiempo, cuando ya ha mostrado su vocación, el Estado le entrega en arrendamiento a bajo costo y le ayuda con todo para que arranque su proceso productivo. O sea, es otra visión. Yo sí creo que Colombia tiene que proyectar un país productor de comida, pero es que el negocio, y con esto termino, sobre la tierra no ha sido el negocio de producir comida, sino de producir plusvalía a costa de la pobreza de otros. Entonces, ese tema tenemos que ser muy cuidadosos. A mí no me molesta la inversión extranjera, pongámosle reglas. A mí no me molesta la inversión de los grandes inversionistas, pongámosle reglas. Pero a mí lo que sí me molesta es que con el esfuerzo de toda una sociedad, unos pocos se enriquezcan a causa de la violencia de los demás. Bueno, muy bien, vamos a terminar este capítulo. Arrancamos con las siguientes. Primero, pues, estamos hablando de baldíos, que es un bien fiscal. En este tema, quien lo adjudica es el INCORA, tiene unos requisitos, tiene que tener ocupación de 5 años, tiene que tener actitud agropecuaria. El que aspira a tener un baldío no puede tener un patrimonio superior a 1.000 salarios, salvo algunas especies especializadas, no tener otros predios, y también pues tiene que acomodarse, que puede ser la UAS nada más. Yo quería aquí dejar como una reflexión que la planteó el superintendente. Lo primero que hay que modificar es el tamaño del agua. Eso tiene que obedecer a muchas otras cosas, entre otras cosas, que es no solamente las condiciones agroecológicas, sino la tecnología, la tecnología adecuada, lo que puede funcionar, y tiene que tener otros elementos. Aquí el tema grueso es la interpretación. El superintendente también decía que por vía del gobierno, y creo que así es, pues no debe ser aplicable esta restricción del artículo 72 de la 160 hacia atrás del 94, sino hacia adelante. Pero pues en eso hay conceptos distintos de los jueces. Entonces, pero nosotros también creemos de que debe ser a partir del 94. Eso es lo que creemos. Porque entre otras cosas, que no es retroactiva, entre otras cosas porque en los principios generales del derecho
La retroactiva es cuando es con el principio de la favorabilidad, que da mucho en el campo laboral, el campo penal. En el campo penal, de modo pues, y la seguridad jurídica, de modo que consideramos, nosotros también concluimos de que no puede ser retroactivo estas limitaciones. Entonces, con estos elementos abrimos el debate y yo le doy aquí a la notaria. Lo único que le pido es que brevemente nos diga el nombre y de dónde es notaria y ya haga la respuesta. Sí, va a poder anotar. Entonces, acá el que sigue, el de camisa roja y aquí, y luego sí me voy para este lado. Mi nombre es Elizabeth García Romero, soy notaria de la ciudad más linda que tiene Colombia, que es la ciudad de Fusagasugá. Ah, qué bueno. Mi pregunta es la siguiente: cuando un legislador habla de la extranjerización de la tierra o de la inversión extranjera, quisiera preguntarles a ustedes como legisladores, ¿qué concepto les merece la resolución 970 del año 2010 emanada del Instituto Colombiano Agropecuario? Porque realmente, no sé, ese es el ICA. La de las semillas. Realmente nosotros hemos visto con asombro que en la tierra del doctor Rodrigo Villalba Así fue. se hayan acabado, quemado, tirado a la basura toneladas y toneladas de arroz. Así lo hicieron en la costa y así lo han hecho en todo el territorio colombiano. Si la inversión extranjera es para acabar la productividad nacional, incrementando y dándole exclusividad de importación a las semillas certificadas, pues entonces los señores legisladores tendrán que ponerse acorde con los intereses del pueblo colombiano, que es la defensa de la productividad y del trabajo de nuestros campesinos. De tal manera que yo sí quisiera saber cuál es la posición de ustedes frente a esa resolución 970. No, muy bien, muy pertinente. Enseguida el colega suyo, si no estoy mal, es del Urabá antioqueño. Rancés Escobar, de Siguró, Antioquia, el nuevo municipio de Urabá. Sí. Me alegra mucho que sea el presidente de la Cámara, es paisano, casi paisano, yo de Nariño, Antioquia, que se comprometa con la pavimentación de la carretera Sonsón Dorada, que es una vía que está acabada, es la peor carretera del país, en el centro del país. Y Bueno, les cuento presidente, lo que les dije ahora, que la carretera de Urabá es la peor carretera del país y es una vergüenza nacional. Bueno, y eso que el presidente Uribe le metió más de 15 billones a esa vía. miremos hacia el presente. Los aguacates más grandes de Colombia están en Florencia. Bueno, yo quisiera, solamente voy a echar unas reflexiones rápidas frente al tema de la extranjerización de la tierra. Me parece muy preocupante que en el área urbana no ocurra lo mismo que en el área rural. En el área urbana el dueño del suelo es el dueño del subsuelo. En el área rural el dueño del suelo, no sé qué es lo que viene ocurriendo y eso hay que pararle bola al tema. El dueño del suelo es uno y el dueño del subsuelo son las multinacionales, para que entremos a ponerle cuidado a eso, porque es una manera de expropiar y de desplazar al campesino. Frente al tema de cuidar el agua me parece fundamental, o lo que decía el senador Velasco. Le planteo al señor superintendente de que la prohibición no debe ser de 5 años, la prohibición debe ser total o mínimo por unos 20, porque los 5 años pasan muy rápido, 10 pasan demasiado rápido y 15 pasan demasiado rápido. El tema del alquiler de la tierra me parece muy interesante, que se siga trabajando. Colombia tiene que generar una cultura del cultivo, y ese cultivo tiene que empezar como hacen los chinos, en los apartamentos y con los propios hijos de nosotros. Tenemos que enseñarles a sembrar una matica de arroz, cualquier cosita, porque el problema no va a ser de quién es la tierra y para qué es la tierra. Colombia, al paso que va, estamos en la sanganización de la familia, los hijos no quieren vivir sino pegados de un celular,
Y los legisladores van a tener que empezar a legislar sobre ese tema para generar prohibiciones del uso del celular para menores de 10 años. Y no les dé risa, pero es un tema que hay que pararle bolas, porque entonces ¿quién va a trabajar la tierra? Si los mismos hijos de los campesinos están jugando con esos aparaticos. Entonces, es el tema del uso del celular en Colombia, que es una preocupación a nivel mundial. En toda parte del mundo anda la gente. Lo vemos aquí todo el tiempo, lo vemos afuera, en toda parte. Entonces, eso es generar una cultura en ese tema. Y lo otro, que si entonces, si una persona, para hacer al nivel de la transferencia de jugadores, si una persona, un campesino, vendió una tierra en 10.000 pesos y otro la compró y la vendió en 20 millones de pesos, que esa persona participe en la utilidad proporcionalmente en lo que el campesino vendió en el momento. Muchas gracias. Ok. El nombre y la pregunta. Bueno, gracias, profesor Mario. Mi nombre es César Salcedo, notario tercero de Villavicencio. Este tema de tierras es un tema muy complejo y hay que mirarlo desde diferentes puntos de vista. La ley 160, que va a cumplir 20 años, hasta ahora se puso de moda. ¿Por qué se puso de moda? Porque hace 20 años la altillanura, por ejemplo, no tenía ningún atractivo. No tenía ningún atractivo porque es que la economía mundial cambió. Ahora hay que fabricar comida para los carros. Los carros hace 20 años no comían ni soya, ni maíz, ni caña de azúcar. Ya están comiendo las grandes máquinas comida de los humanos. Entonces cambió totalmente el esquema. La ley 160, que hasta ahora se puso de moda, ¿por qué? Porque llegaron los grandes productores de comida a fabricar comida para las máquinas, a darle un valor agregado a la tierra que antes no valía nada. La tierra en los llanos hace 40 años se vendían eran las mejoras. ¿Qué vende usted, señor? Yo vendo 200 vacas más mi fondo, que es allá una yuquera, una platanera y una casa vieja. ¿Y cuánta tierra tiene? Tengo 5.000 hectáreas. Esas van pegadas a las vacas. La tierra no valía. Entonces, la economía mundial cambió y entonces la ley 160 se puso de moda cuando los grandes inversionistas llegaron a comprar tierras para hacer la comida. La plusvalía aparece después, pero es que igualmente los campesinos que se les adjudicaron las 1.000 hectáreas, pues simplemente iban a seguir siendo campesinos toda la vida, con 20 vacas o con una yuquera que no les daba sino para producir los 2 salarios mínimos. Pero para ser rentable esa finca de las 1.000 hectáreas hay que hacer el suelo. Vale más hacer el suelo que comprar la tierra. Una hectárea, por ejemplo, en Puerto Gaitán en este momento puede valer 2 millones de pesos, pero póngala a producir, vale 10 millones de pesos porque hay que aplicarle correctivos, hay que sembrarle cultivos de producción continua para que la tierra cambie. Son tierras muy frágiles, entonces el esquema hay que mirarlo desde diferentes puntos de vista. Vamos a producir comida, vamos a arrendar, ¿quién va a producir? Si los campesinos o los extranjeros. La verdad es que es un tema muy complicado, honorables senadores, pero afortunadamente se le está parando bolas finalmente a ese tema tan espinoso que, como digo, hasta ahora se puso de moda. Antes nadie miraba la altillanura, por esas razones, por muchos factores. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar por abajo, camisa roja, y nos venimos para acá. Notario de camisa roja y nos venimos para acá. Vamos a arrancar por allá, por atrás. Muy buenas tardes. La palabra más escuchada en los últimos congresos hasta hoy, bichada. Aló. La palabra más escuchada hasta hoy en los últimos congresos, el bichada. Yo soy el notario único del municipio de La Primavera, Bichada. Y solamente tengo esta oportunidad frente a los 3 legisladores que los voy a retar para que hagan historia. Si es que en realidad esa es la verdadera intención. El Bichada es el segundo departamento más grande en extensión en Colombia, después del Amazonas. Yo, profesionalmente, académicamente y laboralmente, me formé en la ciudad de Bogotá. Hace aproximadamente 23, 25 años trabajo en el ámbito notarial,
comencé como mensajero en la Notaría Quinta de Bogotá y he tenido la fortuna en mi proceso de formación de contar con personalidades como el doctor Rodrigo Escobar Navia, cuando fue notario quinto, el doctor Guillermo Anzola Toro, hablo yo también del doctor Jorge Angarita Gómez, los cuales me enseñaron muchos principios y valores humanos. Y llego yo al municipio de La Primavera Bichada, hace más o menos 1 año, 3 meses y 2 días, y solamente les voy a exponer esta situación. Llegaron 2 personas, ya yo más o menos 1 semana como notario, y me comentaron, señor notario, venimos del municipio de Santa Rosalía. Ellos tuvieron que irse en una lancha para hacer 2 autenticaciones hasta el municipio de La Primavera. Pero eso no es absolutamente nada para lo que tuvieron que hacer y llegar a la notaría de La Primavera Bichada para lograr su autenticación. Tuvieron que pagar su lancha y tuvieron que quedarse y pernoctar en el municipio de La Primavera, porque una vez yo les autentiqué los documentos, tuvieron que esperar para que saliera la lancha al otro día. En síntesis, gastaron 250,000 pesos para autenticar 2 documentos, 2 firmas. El problema en el Bichada es vías de comunicación. No existe las vías de comunicación para llevar ese ganado listo, donde los se multiplican los valores. Entonces, cuando yo les hablo a ustedes, señores, y cuando yo hablo y escucho al superintendente de hacer historia, porque definitivamente es hacer historia y los años van a premiar en un momento determinado los grandes cambios, es que ustedes también se proyecten hacia el futuro. El Bichada, muy afortunadamente, va a ser la gran solución y la panacea, como lo decía Cecitar, para la despensa agraria y minera de Colombia, siendo el departamento más abandonado a nivel de estructura económica en vías de comunicación y electrificadora. Aquí está el doctor Rubén Darío, y de verdad que quisiera, señores legisladores, manifestarles esa parte para que ustedes los tuvieran en cuenta dentro de sus proyectos. No me quiero alargar un poquito más. Muy bien, muchas gracias. Cuando uno a veces habla con los campesinos y uno les dice, ¿cómo vas a entregar tu título al resguardo? No, porque allá hay más posibilidades. La sustitución de que ustedes, yo creo que la gran mayoría de los que están aquí saben cuál es el cultivo más común en Corinto y es muy, muy común que digan, ya sabrán cuál es el cultivo allá, ilícito. Y entonces, dicen que es la mejor del país y es tipo de exportación. Entonces ellos dicen, es muy importante, de pronto nosotros cuando tenemos una pequeña parcela, vemos más productividad en cuanto a dinero a lo que cultivamos, porque no hay una política de sustitución de cultivos por parte del gobierno nacional, y eso es una realidad y yo creo que lo vivimos en muchos municipios. Entonces yo creo que eso hay que hacerlo efectivo, la sustitución de cultivos para evitar que se dé el traspaso de la titularidad de la productividad a la titularidad. Y otra cosa que también veíamos era la acumulación. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo, por ejemplo, para evitar la acumulación? Porque ahí podríamos ver cómo el resguardo indígena Paz de Corinto acumula, si nos ponemos a ver lo que es la acumulación en cuanto a las UAD, porque allá hay acumulación por parte del resguardo. Muy bien, doctora. El problema de Colombia no es el problema de tierra, sino de políticas agresivas del gobierno colombiano frente al aspecto agropecuario. Nosotros no podemos entender a campesinos que tienen 2, 3 hectáreas y no tienen los recursos necesarios para generar producción. Entonces, el problema no es de tierra, Colombia tiene mucha tierra, el problema es de políticas agresivas del Estado y del gobierno nacional para poner a producir esa tierra. Gracias. Primero, el aspecto económico de la inseguridad jurídica
que hoy nos está atacando. La ley 160, como su decreto reglamentario que acaba de salir hace un mes, más o menos mes y medio, habla de, entre comillas, una prohibición de la recuperación de las mejoras de la persona que ha plantado las mismas en un terreno que ha sido posteriormente acumulado, porque eso viola la misma ley 160. Establece la norma y su decreto reglamentario que toda aquella persona que haya adquirido bienes en contra de la 160 se entenderá como un tercero de mala fe. Luego, en consecuencia, eso no le daría la posibilidad de recuperar su inversión. Primero. Segundo, un tema que ya es nuestro aquí en el centro del país, caso Villeta. Allá no se sufre por la acumulación de la UAF, allá se está sufriendo por la destrucción de la UAF. La parte alta de Villeta tiene dentro de la resolución 41 del INCODER o del INCORA un área mínima de 12 hectáreas y en la parte baja un área mínima de 6 hectáreas destinadas a la producción de caña panelera. Pero todos sabemos hoy que absolutamente todas las actividades del agro colombiano están en quiebra. Hoy no puede vivir una persona con 6 hectáreas cultivadas en caña o con 12 hectáreas cultivadas en café. Para que por favor lo tengan en cuenta cuando se pretenda plantear los parámetros de la nueva UAF. Gracias. He encontrado en el municipio de Zona Bananera que sus habitantes, que más o menos son 50.000, no tienen título. En el sector urbano y en el sector agrario solo hay poseedores. La gente muestra son cartaventas, documentos privados. Quería pedirle al señor superintendente, perdone que me salga un poco del tema, qué posibilidad habría dentro de la política que está llevando a cabo la superintendencia de normalización de tierras, de incluir este municipio para buscar una celebración de un convenio con el alcalde municipal, si es del caso, llevar la unidad móvil a Zona Bananera para tratar de incluir a este municipio en el proceso de titulación. Muchas gracias. Solo dos preguntas. ¿Sabemos nosotros en Colombia cuál es la verdadera vocación productiva de nuestras tierras? Y la otra, cuando tengan ustedes en cuenta los famosos contratos, si es que los van a hacer de arrendamiento, hablaba usted, doctor, de la reversión, no nos vaya a pasar lo que pasó con la reversión en el Código de Minas, que la acabaron de tajo, y las famosas licencias mineras en Colombia pasaron a ser a perpetuidad, que no les vaya a pasar lo mismo. Oyéndolos a ustedes hablar sobre la productividad, la inversión y todo lo relacionado con el tema agrícola, y manifestando de que hoy somos un país atractivo a nivel mundial, y mirando que estamos en medio de un proceso de paz, yo pensaría que ustedes como legisladores deben de propender por unas políticas de Estado que conlleven a la reorganización del campo, de la productividad, de no pensar en una inversión extranjera, sino de que el Estado, de la mano con los campesinos de este pueblo, logren sacar una verdadera reforma agraria que le permita a todos los colombianos nutrirse de esa verdadera, pero verdadera reforma agraria, y no como siempre se ha venido haciendo algunas reformas que no conllevan a ningún puerto seguro, y antes por el contrario lo que hacen es empobrecer más al campo y a toda la familia de Colombia. El paro agrario que se
que hace 2 semanas se llevó. ¿Qué van a hacer ahora? Trasladarnos a todos los colombianos esa inversión que va a hacer, que se le va a hacer al campo, con el 2 por mil, el 4 por mil, continuándolo para que nosotros paguemos lo que gobiernos anteriores han hecho. Mil gracias. Quería compartir nuestra experiencia en México. En México la tierra de origen social se asigna hasta cierto límite. Estoy tratando un poquito de entender los conceptos, pero la UAF para nosotros equivale a una parcela y únicamente se concede el uso y goce. Se puede explotar, se puede aprovechar de los frutos, se puede arrendar incluso, pero no se puede incorporar al tráfico inmobiliario. Se expide un certificado parcelario, que no es lo mismo que un título de propiedad. También para el certificado parcelario opera un derecho del tanto. Lo que se pretende es que esa parcela continúe en la familia, es decir, si el titular de la parcela pretende enajenarla, que no en el tráfico inmobiliario, o sea, únicamente quiere decir, ya no la voy a explotar yo, ahora la va a explotar otra persona, bueno, pues entonces la ley le indica que opera un derecho de preferencia para su familia, para tus hijos. Si tus hijos no la necesitan, bueno, pues entonces ya un tercero. Hay un registro especial distinto al registro público, se llama Registro Agrario Nacional, y eso permite que uno pueda distinguir entre un título de propiedad y un certificado parcelario, y obviamente ese tipo de parcelas tienen mucho más apoyos que los títulos de propiedad. Entonces, bueno, eso permite que se pueda producir o que se conserve la producción, aunque también hay un procedimiento especial para desincorporarlos. O sea, si esa tierra de pronto ya está, ya su uso de suelo ya no es, es decir, ya está dentro de una zona urbana, bueno, pues también hay un procedimiento para desincorporarla, y eso permite que entonces ahora sí se inscriba en el registro público, se cancela en el Registro Agrario Nacional y ya se incorpora al tráfico inmobiliario. Y bueno, en relación con la inversión extranjera, en realidad en México la excepción son las fronteras y los mares. Se puede invertir siempre y cuando el uso de suelo lo permita. Si pretende invertir el extranjero en una reserva ecológica, no se puede. Pero si no hay ninguna limitante, no hay ningún problema. Entonces, bueno, pues ese es brevemente la experiencia. Muchas gracias, muy amable. Pues lamentablemente es con dolor que me dirijo a ustedes y realmente a implorarles que ustedes miren ese pueblo que en el momento pensamos que va a ser pueblo escondido, no Uritica, sino otro pueblo escondido. Ese pueblo está denunciado por los inversionistas extranjeros como zona minera. En el momento están arrasando la parte hídrica del municipio. Las reservas hídricas han sido ya exploradas y se ha tenido conocimiento público que están allá también abriendo huecos en la propia área hídrica de Uritica, la que surte el municipio, con grave riesgo de que todos estemos contaminados por mercurio. En el momento hay toneladas y toneladas de escombros y basuras donde están la parte de la mina, la parte céntrica de allá, de recursos mineros que están pues recogiendo esa riqueza grande, y resulta que el municipio no tiene ya manera de ir con las volquetas, dice que no, los recursos no son suficientes. Estamos como al borde de unas epidemias en la parte urbana de nuestro municipio. Bueno, es pedirles el favor inmenso en nombre de nuestro municipio para que
nos traten de ayudar ustedes bastante, que es de verdad lamentable lo que nos está pasando allá. Otra cosita última, están también además sacando a los campesinos que tienen pequeñas parcelas, los están expropiando casi, pudiéramos decir de esa forma, que porque ya está denunciado como área minera el municipio de Buritica, que por lo tanto personas que no venden por miserias que les ofrecen, los están sacando pues de ahí obligados. Entonces pues es esa como... Bueno, muy bien. La pregunta es, ¿qué mecanismos está utilizando el legislador para procurar ayudar al campesino, que no solamente se le entregue un título, sino que también se le entreguen oportunidad para poder explotar ese predio y no se vea en la obligación de venderlo como está viniendo ocurriendo? Títulos que fueron adjudicados hace 3 y 4 años han venido cambiando de propietarios debidamente a que el campesino no cuenta con los recursos para su explotación. Mire, primero, qué importante, superintendente, estos espacios de comunicación con la gente. Lo que uno siente es como un deseo de que la voz de la gente, ustedes que hablan todo el día con la gente, sea escuchado en otros espacios. O sea, eso nos demuestra también un problema de crisis de representación de nuestra sociedad. O sea, el notario termina siendo como el personaje chuma de la novela de Gardiazabal, quien todo el mundo le cuenta sus cuitas. Entonces, de verdad, este es un espacio, y por eso, presidente, yo quisiera dejar una propuesta totalmente institucional, sin salirnos del campo de las relaciones institucionales con el Colegio de Notarios, y es, presidente, usted no sabe lo que nos serviría a nosotros un equipo permanente de notarios, doctor Penagos, para que nos estén acompañando en los temas que se deciden en el Congreso. Muchas veces en el Congreso uno se equivoca porque no tiene el suficiente conocimiento o no recibe de quienes están en el día a día. Y uno sí, o sea, eso es muy importante. Y termino agradeciendo esta invitación, y sé que esto no le va a gustar a mi buen amigo Rodrigo Villalba, pero redistribuimos las regalías y me da una tristeza, Jorge y Hernán, como casi todos esos recursos están yendo en cemento y ladrillo, porque tenemos unos gobernantes, qué pena, más interesados en el contrato que en el proyecto. Yo creo que una de las reformas que se debería hacer es en aquellos municipios con vocación agraria que al menos el 50% de lo que les llega tenga que ser direccionado a proyectos productivos, porque recursos hay. Muchas veces falta es una decisión política de aplicarlos bien. Y un homenaje especial a la hija de un notario que puso a pensar el país. Yo no sé si ustedes sabían que el documental 970, en donde hace una denuncia demoledora sobre el uso de las patentes y cómo en Campo Alegre, Huila, terminan quemándolas, la hizo una niña que se llama Victoria Solano, hija del notario de UNE. Entonces, mire, mientras Alvarito estampaba su firma, Victoria hizo una cosa, además que me parece hermosísima, porque con una imagen le mostró al mundo una mala decisión política de unos funcionarios y sin necesidad de violencia, simplemente con la capacidad de indignación de los colombianos, logró no solo que esa resolución, ese decreto, el 970, se cayera, sino que las personas responsables tuvieran que irse por no haber entendido que hay algo más importante que la defensa acérrima de los intereses de la propiedad privada, aunque sea del conocimiento, sino la defensa de nuestra gente. Presidente, mil gracias y permítame escaparme. Muy bien, y gracias. Lo único que le voy a decir es que no entendí la referencia que me hizo sobre regalías, no la entiendo. Me opuse rotundamente al cambio de régimen que usted lideró, porque sí, me opuse rotundamente al régimen, pero no entiendo lo otro. Yo estoy de acuerdo con usted.
La Unión Colegiada del Notariado Colombiano otorga la presente distinción al doctor Luis Fernando Velasco Chávez en reconocimiento a su participación en el tercer Congreso Nacional de Notariado. Firma el doctor Álvaro Rojas Charri, presidente de la Unión Colegiada del Notariado. Muy bien, vamos a... Bueno, 2 minuticos, el presidente de la Cámara tiene algo para responderles, o cuando la gran mayoría no fueron preguntas, sino aportes a este debate. No, muy corto, solo para hacer referencia a algo que se planteó y hablaba el notario de Viterbo frente a la vocación de la tierra. Tiene toda la razón. Hace 44 años en el país no se hace un censo nacional agropecuario. La FAO dice que los censos nacionales agropecuarios deben hacerse mínimo cada 10 años. Y hoy son 44 años, entonces hoy no sabemos para qué sirve la tierra, no sabemos cuál es la vocación, no sabemos hacia dónde tiene que orientarse los sectores productivos, no sabemos inclusive ni siquiera qué tanto hay cultivado, pero de manera clara y precisa. Los datos que tenemos son unos datos medio sectoriales, los que saca la Federación de Cafeteros, los que sacan otro tipo de agremiaciones, pero son datos en los que uno le tiene que creer a ese tipo de organizaciones sin tener precisión y claridad de si son reales o no. El gobierno nacional anunció la semana pasada en la reunión del Pacto Nacional Agrario que va a empezar pocos meses, 1 o 2 meses, un censo nacional agropecuario, que le van a invertir 50.000 millones y 250.000 el año entrante. No podemos plantearnos una política pública agraria en el país si no tenemos claridad de cómo está la tierra y qué hay que hacer con ella. Entonces, hasta tanto no se tenga el censo nacional agropecuario, muy a pesar de las circunstancias que viven hoy en el país, yo soy de los que creo que no puede uno formular políticas sin saber siquiera cuáles son los insumos y las realidades del campo colombiano. Esperemos que el censo agropecuario se construya de manera rápida y seria, y desde ahí ya puede formularse una política como todos los campesinos reclaman. Y simplemente pues termino agradeciéndoles esta invitación, muy complacidos de estar acá, un poco retardado, estaba con el presidente por ahí ejerciendo la soberanía en el Meridiano 82 para que poder cuidarla, para que no nos la vayan a quitar haciendo una tarea de esa naturaleza, y lo mismo en Providencia, pero aquí tardecito, pero llegamos. Muchas gracias por la invitación y quiero simplemente como presidente de la Cámara pues ofrecerles todo mi concurso, directivos, señores notarios, y creo que ustedes tienen unas argumentaciones muy claras de las realidades locales. Lo que acaban de decir aquí cada uno de ustedes como clamores pues no son nada diferente que recabar un poco en lo que ustedes ven en sus municipios. Yo me siento muy complacido de escucharlos, y veníamos aquí con el doctor hablando de la posibilidad de integrarnos para hacer algunos foros y para pedir de ustedes todo su conocimiento para que nos apoyen en los temas nacionales que seguramente, digamos, su conocimiento y lo que ustedes referencian a diario en cada uno de los municipios nos son muy útiles. Y aprovecho para saludar aquí a mi amigo y paisano, no lo había visto, es también de la tierra, y simplemente pues muchas gracias, muy amable por la invitación, y esperamos poder seguir aquí teniendo diálogos futuros bien fluidos. Muchas gracias. La Unión Colegiada del Notariado Colombiano otorga la presente distinción al doctor Hernán Penagos Giraldo en reconocimiento a su participación en el tercer Congreso Nacional de Notariado Colombiano y jornada de capacitación e identificación biométrica. Firma el doctor Álvaro Rojas Charri, presidente de la Unión Colegiada. Con el mismo texto para el doctor Jorge Enrique Vélez García. Igual reconocimiento para el doctor Rodrigo Villalba Mosquera. A ver, yo para despedir solo un tema que estamos pensando y me gustaría que la Unión nos ayudara a pensar. El tema del registro de la tierra. Se nos está afectando un poquito. Alguien hablaba del tema minero con el tema, tal vez el notario de Buriticá. Estamos pensando seriamente en incluir los títulos mineros en los certificados de libertad. Me parece que eso es absolutamente importante.
Porque cuando la persona va a comprar no sabe qué está comprando, no sabe qué es lo que está en el subsuelo, si hay un título minero o no. Entonces me gustaría que con los parlamentarios también del Congreso, yo creo que sería un tema que lo deberíamos hablar con el ministro de Minas, a ver, ahora que están actualizando los títulos mineros, los incluyamos en el certificado de libertad y sepamos realmente dónde está la vocación minera y dónde está la vocación agrícola. Yo lo dejo como una idea que de pronto para salir lo trabajamos entre todos. Bueno, vamos a cerrar este panel agradeciéndole inmensamente a ustedes el aporte y habernos escuchado y aspiramos que nosotros hayamos aportado algo a este debate de la tierra. En lo que tiene que ver con la mayor parte de los notarios que intervinieron aquí, hicieron fue aportes, preguntas. La primera, la notaria de Fusa, yo creo que ya está respondida por el doctor Velasco y por fortuna esta resolución ya fue derogada, porque era una exageración de una interpretación con un tratado de libre comercio y obviamente pues todos rechazamos lo que allí ocurrió y aspiramos a que la directora del ICA también ya se haya ido, ya se fue. Bueno, el notario Chicorodó aporta algo importante sobre el tema área rural, área urbano. El de Villavicencio vemos claro sobre, sí, se puso de moda la ley 160 ahora, que estamos sacando etanol, que estamos pensando en que vamos a ser proveedores de alimentos y que allí en la altillanura, además de una zona ganadera de sabanas, sirve para agricultura, pero para agricultura industrial, agroindustria. Lo del bichada, la primavera, ¿no? Vemos que el aporte es muy importante, ¿sí? Esa falta es comunicación, pero se necesita, yo creo que vale la pena, inversión nacional, extranjera. Lo que hay que definir en el tema, si es que se utiliza el tema de propiedad o de alquiler de la tierra. Ese es un tema importante. Igual la de Corinto habló de, yo creo que en eso estamos de acuerdo, allá hay, claro, allá hay un problema constitucional que sobreprotege la comunidad. Entonces, campesinos prefieren el régimen de resguardos con poco de bondades que el normal de los campesinos, un tema constitucional. El de Piendamó, pues sí, estamos de acuerdo, hay que no solamente repartir tierras, sino apoyar al campesino en producción, productividad. El de aquí, el de Cundinamarca, bienes versus 160 como tenedores de mala fe, sí, ese es un tema que aquí ya hay respuesta por parte del súper. El súper ya respondió al notario de la zona bananera, que fue incluido para la formalización de la tierra. Claro, formalizamos y hay más transacciones. Eso va a favorecer mucho al notariado y a la notaría. Viterbo, sí, ya respondió el presidente de... Esta es otra de las preguntas, hicieron dos sobre si tenemos la vocación productiva. No, seguramente está al ojímetro y falta los elementos técnicos con el censo y un mapa productivo donde tenemos que focalizar esfuerzos y recursos. Mapa productivo, eso falta. En la recomendación de que esos contratos de arrendamientos, si por allí se adopta el modelo que se va a tener que no sea perpetuidad, por supuesto, eso sí, todo debe tener un término. El de Charco Nariño nos aportó de que hay que propender por políticas de Estado, estamos de acuerdo. Nos parece importante lo del funcionario del gobierno mexicano sobre cómo mantienen allá que prácticamente en estas parcelaciones no se transfiere la propiedad sino el uso. Eso nos parece que es un buen aporte y tenemos que ir allá, al derecho comparado, a ver para lo que buscamos. Que todo esto tiene que terminar con algo que no ha podido sacar por algo que nos ha quedado grande al gobierno con las consultas previas con comunidades étnicas. Eso nos ha complicado mucho y el gran proyecto de reforma rural no lo hemos podido evacuar por estos inconvenientes que le han dificultado al gobierno. Ya lo de Buriticá hizo referencia el señor superintendente, y lo de Puerto Carreño, ¿sí? Pues allá no hay ninguna duda de que hay que buscar oportunidades para explotar este potencial enorme. Yo finalmente agradeciéndoles a ustedes inmensamente nuevamente
al gremio quiero decirles que por fortuna aquí hay gremio. Yo sí veo con muy buenos ojos la acción del gremio, en cabeza del doctor Rojas Charri. En los trámites en el Congreso encontramos a muchos notarios, doctor Samper, a nuestro colega, el doctor Chávez, Guillermo Chávez, que lo saludamos, muy atentos, y tantos otros en los trámites parlamentarios, entre otras cosas, con el proyecto de reforma tributaria que era muy complicado para el notariado, pero eso quedó bien con los aportes de ustedes y obviamente con los buenos oficios que nosotros pudimos hacer. Entonces quería decirles, a contrario de lo que está pasando en el sector agropecuario, que nadie se siente representado en los gremios, aquí hay gremio y los felicito también. Muchísimas gracias.